Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie de las canciones de Jesús. En esta ocasión vamos a ver el Salmo 119. Es el salmo más largo que tenemos en todo el libro de los Salmos. No voy a hacer lectura a los 176 versículos. Solamente nos vamos a concentrar en algunos. Y vamos a ver cómo esta canción, la canción de la ley, nos habla acerca del Evangelio. Entonces voy a hacer lectura del Salmo 119 de los versículos del 1 al 16. Después voy a saltar del 42 al 48 y finalmente del 170 al 176, que es el último versículo de este salmo. Y bueno, como quiera podéis ver este salmo, esta lectura en la pantalla, y voy a hacer lectura en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor. Enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este precioso salmo, el 119. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo y ver, como dice este salmista, cómo podemos alabar tu ley cuando muchas veces puede parecer pesada para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a verlo a la luz del Evangelio y a la luz de Jesús y su cruz. Te pedimos que estés con nosotros y que podamos entenderlo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, como sabéis, mi familia y yo vivimos en España. Yo soy mexicano, mi esposa americana, tenemos 2 niños y tenemos ya varios años viviendo en España, así que esta es nuestro nuevo país, nuestra nueva ciudad. Y bueno, hemos aprendido que el gobierno español está gobernado por la Constitución Española de 1978, la cual es la norma suprema de ordenamiento jurídico y a la cual están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España. ¿Y tenéis alguna idea de cuántas leyes y normas nos gobiernan en este país? Bueno, de acuerdo al Boletín de Empresarios de Navarra del 2013, nos dice que existen en España alrededor de 100,000 leyes y normas de todo tipo. 100,000 leyes, ¿podéis creerlo? Y bueno, este exceso de normas y leyes no solamente es un problema de España, sino es un problema de cualquier país. Encontramos que la burocracia europea se ha vuelto ingobernable, ya que existe una hiperregulación en la Unión Europea que pone de manifiesto que las instituciones europeas aprueban alrededor de 3,000 leyes o normas jurídicas al año.
Son normas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, ya sea desde alimentos, medicamentos, transporte, energía, así que en general la vida misma. Y sabemos que sin leyes ningún país puede ser gobernado. Necesitamos leyes y reglamentos. Y todo esto lo sabemos desde casa. Pero, ¿por qué existen las leyes? Bueno, por la misma situación que existimos nosotros. Como Pablo lo describe en su magnífica carta y tratado teológico, la carta a los Romanos, dice algo muy interesante. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si no creemos en el mal que existe en nosotros, bueno, recordemos que aquí en España tenemos 100,000 leyes y normas que regulan toda nuestra vida. Y porque somos muy listos para tomar cualquier tipo de atajo, se crean más y más normas cada día. Este Salmo 119 es una canción que alaba la ley de Dios. Es de hecho el salmo más largo en todo el Antiguo Testamento. Bueno, en el libro de Salmos contiene 176 versículos en total, los cuales están estructurados en una forma de acróstico, comenzando con cada letra del alfabeto hebreo, desde Aleph hasta Tau, que son 22 letras en total. Pero vemos que el lenguaje y el tono del autor, de quien no sabemos su nombre, es una persona que está totalmente admirado por la belleza de la ley de Dios. Está totalmente embelesado y además, en medio de su canción no encontramos ninguna pretensión de perfección, sino que vemos un anhelo, una confianza y una dependencia absoluta en Dios. ¿Cómo es que el autor de este salmo encuentra belleza, verdad y perfección en la ley de Dios? ¿Es posible que podamos admirar la ley de Dios de esta misma manera? Bueno, la clave está en el Evangelio. De hecho, la ley de Dios vislumbra el Evangelio desde lejos y la necesidad de él. Cuando no entendemos la relación entre la ley y el Evangelio, somos llevados a dos errores opuestos pero igualmente destructivos, los cuales son el libertinaje y el legalismo. Y tal vez estos dos errores han llevado a la gente a rechazar el cristianismo porque sin un entendimiento claro de la ley y el Evangelio, lo cual da una congruencia de vida, lo único que encontramos al final es una hipocresía. Y ha sido tan triste la historia de abuso espiritual por parte de la iglesia en todo el transcurso de la historia. En este Salmo 119, el compositor, en medio de su reflexión y oración sobre la ley de Dios, nos comparte al menos 3 cosas que son fascinantes y que podemos ver. Número 1, que la ley de Dios nos enseña. Número 2, la ley de Dios nos libera. Y número 3, la ley de Dios nos busca. Así que la ley de Dios nos enseña y comienza el Salmo diciendo: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El lenguaje de estos versículos nos recuerda al Salmo número 1, el cual también está en esta serie y podéis encontrarlo en este canal de YouTube. Y en este Salmo nos habla de la dicha y la felicidad que da la ley de Dios. De hecho, la misma ley de Dios nos enseña y nos muestra el carácter de este Dios. Es un Dios lleno de gozo y que la verdadera felicidad se encuentra en Él. Los que guardan sus mandamientos entonces son verdaderamente felices. Si bien las leyes de las naciones no crean personas felices, solamente facilitan el tener personas con un buen comportamiento cívico. Bueno, la ley de Dios es mucho más profunda, porque da una verdadera dicha a quienes las practican. La ley de Dios nos muestra que Él es un ser que no es nada caprichoso ni airado como tendemos a pensar, sino que su ley nos enseña que Él es un Dios totalmente santo, muy separado de nosotros, y su naturaleza es la absoluta perfección. En la creación vemos cómo al crear todas las cosas de una manera buena, Él hace al hombre y la mujer para que puedan disfrutar de todo lo bueno de la creación y también de una relación con Él mismo, con Dios. Pero es interesante que en medio de toda la perfección y hermosura en el Edén, Dios le dijo a Adán y Eva que pueden disfrutar de todo,
absolutamente de todo lo que hay en el jardín. Lo único que no podían hacer era comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era todo. Una sola cláusula, una sola. Así que esto era capricho de Dios. No, para nada. Al contrario, fue amor expresado en gracia y misericordia para estos hombres. Un día mi hijo, Raúl, se montó en el asiento delantero del coche porque él estaba aferrado que quería conducir. Tenía unos 5 años. Y claramente yo le impedí el que conduciera de una manera amorosa. Porque podéis imaginar un niño de 5 años conduciendo un coche. Era capricho mío el no dejar conducir a mi hijo con la ventanilla abajo, con una buena música y sus cabellos dorados revoloteando por el aire. No, para nada. Porque yo amo a mi hijo, no voy a dejar y no iba a dejar que estuviera expuesto a una situación que pusiera su vida en peligro. Por eso pongo unos límites, unas reglas para proteger la integridad de mi hijo. Bueno, Dios en su amor y su cariño hacia el hombre y la mujer, Él les dio de todo, de absolutamente todo para que lo disfrutaran. Lo único que no podían hacer era comer del fruto del árbol que Dios le dijo. Así de sencillo. Así que fue un hecho malvado de Dios, ¿no? Él les dio libertad. Pero lamentablemente la decisión de ellos tuvo consecuencias totalmente catastróficas. Ellos rompieron esa regla y tomaron del fruto. Y vemos que todo se vino abajo, todo se derrumbó. De hecho, entonces vemos que la ley de Dios nos enseña el carácter de un Dios que es totalmente santo y bueno, que Él es todo perfecto. Y en su absoluta santidad quiere compartir de todo con sus criaturas. Él es totalmente generoso. Después de su creación y después de la caída del hombre y la mujer, Dios no acabó con la historia y cerró el libro y llegó a su fin. No, sino que vemos que todavía aún en la historia de la rebeldía del hombre contra Dios, Dios todavía escoge ahora una nueva familia, Abraham y Sara, y hace con ellos unas promesas y un pacto de bendición tan grandes, de que de ellos vendría el príncipe, el esperado, quien acabaría finalmente con todo lo roto, con todo lo doloroso que hay en todo el mundo, y acabaría con ello para siempre, para siempre. Y de esa familia vemos que empieza a crecer de una manera milagrosa, se multiplican y terminan en Egipto como esclavos por más de 400 años. Hasta que un día Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero la esclavitud más que física era también una espiritual. Y en medio de la salida del pueblo de Egipto, Dios le recordó de nuevo sus palabras de pacto a esta nueva nación que se estaba formando. Dios confirmó su pacto porque Él es totalmente bueno, y en las faldas de la montaña del monte Sinaí, Él reunió a toda la nación para confirmar su pacto, así como los reyes y sus vasallos hacían un pacto o un voto. Y dice Éxodo 22, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde erais esclavos, yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y vemos que el pueblo de Dios aceptó este pacto, no fueron obligados. Al ver la grandeza y la presencia de Dios ante ellos, así como al recordar la manera de la cual fueron rescatados de su esclavitud, es que ellos aceptaron la ley. Ellos sabían que se debían a ese Dios verdadero. Ellos vieron la magnitud y la realidad de Dios cuando las plagas invadieron a Egipto. Vieron finalmente que los dioses egipcios eran solamente de piedra, de madera y producto de la imaginación de los hombres. Y Dios en el Sinaí les dio 2 tablas de piedra labradas con su propio dedo, en la cual estaba el contenido de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Más aparte, después les dio una serie de reglamentos cívicos y religiosos. Así que vemos un capricho de Dios, no, sino solamente un amor fuera de serie por su pueblo. Y encontramos un final feliz después de que ellos recibieron la ley de Dios. Para nada. Tenemos una historia de quebranto y de descalabros de Israel por no seguir la ley de Dios.
por no poder cumplirla. El profesor de Gobierno y Filosofía de la Universidad de Texas, el Dr. Budziszewski, dice respecto a la ley de Dios: los datos antropológicos sugieren dos universales que están en conflicto: el conocimiento moral universal y el deseo universal de eludirlo. El primero se lo debemos a nuestra creación, el segundo lo debemos a nuestra caída. Así que tenemos un conocimiento de una ley moral universal, que en la Biblia encontramos al autor de esta ley, a Dios mismo. Pero a la vez nos damos cuenta de que tenemos un deseo tan grande de eludir su ley. Si pensamos que somos buenos, solamente miremos el por qué en nuestros países tenemos miles y miles y miles de leyes que nos gobiernan. Porque nos gusta tomar atajos, nos gusta eludir la ley. Y aún así, con tantas leyes y tantas normas y decretos, los países se vuelven ingobernables. Pero miremos a la ley de Dios, que nos enseña y nos muestra a un gran Dios que se deleita en darnos dicha y gozo, porque nos ama. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así que la ley de Dios nos enseña, pero la ley de Dios nos libera. Y dice a partir del versículo 42 en adelante: tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. El autor de este canto nos comparte que la ley de Dios nos enseña, es una guía para nuestras vidas, y la cual nos lleva a la verdadera felicidad. Pero también su ley nos libera, nos da libertad. Dice que no seremos avergonzados, no seremos desamparados, y nos hace libres. Pero ¿cómo es que nos da libertad? Porque pareciera que el cristianismo es una serie de imposiciones donde la vida finalmente se ve tan pesada, tan cargada, como si fuera una lista de no veas, no toques, no hables, no escuches, no pienses. Pero amigos, la ley de Dios no es eso, es algo mucho más profundo. Reflexionemos por un momento. Si la ley de Dios no te gobierna, si Dios no es tu mayor bien, si la palabra de Dios no es tu máxima autoridad, otra cosa estará gobernando sobre ti. El filósofo griego Eurípides decía que no hay ningún hombre absolutamente libre. O es esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de las leyes, o de las personas que los impiden actuar de acuerdo con su voluntad. Y Simone Weil, la brillante filósofa francesa, decía: uno solo tiene la opción entre Dios y la idolatría. Eso es todo. Si uno niega a Dios, adorará las cosas de este mundo en la creencia de que uno las ve solo como cosas. Pero de hecho, aunque desconociéndolo, está imaginando los atributos de la divinidad en esas cosas. Así que si Dios no es el centro de tu vida, otra cosa lo será. Y aunque pienses, bueno, claro que esas cosas no son Dios para mí, bueno, al final estarás tratando las cosas como a Dios. Pensamos que somos libres, pero al final somos esclavos de algo o de alguien. Y a eso le debemos todo nuestro ser. Nos controla totalmente. Pero el salmista encuentra que su verdadera libertad está en la ley del Señor. Y por eso se esfuerza en guardar y seguir los mandamientos de Dios. Sabe que en ellos existe el verdadero gozo y que son una ayuda constante. Pero todavía sabe que Dios, el autor de la ley, es un ser totalmente bueno. Es mucho, muy, muy bueno. Porque es un Dios que nos ama y que está constantemente preocupado por sus hijos. En Deuteronomio, el cual es el quinto libro de la Biblia, el quinto libro de la ley, que se conoce como la Torá o el Pentateuco para los hebreos, encontramos la historia de la preparación del pueblo de Israel para finalmente llegar a la tierra prometida, después de estar cruzando el río Jordán. Y esa tierra Dios la había prometido a Abraham y los demás patriarcas cientos y cientos de años atrás. Es interesante notar en el lenguaje de Deuteronomio
un lenguaje de un padre hablando a su hijo, con un amor y cariño sin igual. De hecho, la traducción de Deuteronomio es palabras, y precisamente encontramos las palabras de Dios aconsejando a su pueblo, como nosotros aconsejaríamos a nuestros hijos para prepararlos para la vida. Y Dios le dice de su ley a Israel en Deuteronomio 4, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Y después en el capítulo 10 de Deuteronomio dice lo siguiente, y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. He aquí el Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¡Wow! No hay Dios como este Dios. Es un Dios totalmente bueno y grande en misericordia. Y por eso el salmista es que compuso una canción tan extensa y tan profunda hacia la palabra de Dios, hacia su ley. En la literatura podemos llamar a esto una oda a la ley de Dios. Porque no solamente es un Dios que creó las cosas y después se desentendió del mundo. No, sino que es uno que creó y que habló y que siguió tratando con la humanidad a través de pactos, a través de alianzas y poniendo siempre su palabra por delante. Nunca ha actuado por capricho, ni ha sido de doble ánimo como lo vemos por ejemplo en los dioses mitológicos o en nosotros mismos los humanos. Y Dios, como un Padre tan amoroso, da alineamientos y estándares para la dicha y bienestar de sus criaturas. No nos da una ley para arruinar nuestra vida, pero somos nosotros quienes no queremos seguir sus reglas. Como dice el doctor Bucesewski, tenemos un deseo universal de eludir sus palabras y al final quedamos como esclavos de amos que ni son compasivos ni misericordiosos y que finalmente acaban con nuestra vida. Nos quedamos entonces con una carga tan insoportable. Pero la ley de Dios, amigos, nos libera, nos da la verdadera libertad que tanto anhelamos y nos da la sabiduría e inteligencia, como nos dice Deuteronomio. Pero ¿de quién somos esclavos? ¿Qué cosas nos tienen atados? ¿Cuáles son las cargas pesadas que llevamos en nuestra vida? Piensa en ello por un momento. Jesús, nuestro Señor, al verlo exhausto y cansado que estaba el pueblo de Israel, debido a lo estricto con lo cual actuaban los líderes religiosos de su tiempo, viendo lo molido que estaban por tratar de agradar a Dios, sin conocerle a Él realmente, les dijo a todos, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús es la respuesta a Eurípides y Simón Weil. Si somos esclavos de alguien, qué mejor que tengamos a Jesús como nuestro Señor, porque Él da vida y da libertad. Y aquí es donde encontramos lo sublime y maravilloso de Jesús. La ley de Dios nos busca. En su carta a los Romanos, Pablo nos habla de una realidad que nosotros evadimos, que estamos esclavos de la ley del pecado. Ese pecado que está en nuestro cuerpo. Y Pablo se condena a sí mismo y dice, miserable de mí, no hay esperanza, estoy perdido. Pero posteriormente, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo argumenta
rotundamente dándonos una esperanza. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo le dice a los romanos que somos unos miserables, no podemos cumplir la ley de Dios, pero hay esperanza. La ley de Jesús nos da libertad de la ley del pecado que nos domina. Y por eso las palabras de Jesús cobran un sentido tan glorioso cuando nos dice que es mejor que Él sea el centro de nuestra vida, porque su yugo es ligero, ya que su yugo nos enseña y nos libera. Y entonces este Salmo 119 nos va desvelando algo tan interesante. El versículo 48 de este Salmo 119 nos dice: levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Aquí pareciera como que el autor se está pasando un poco y está adorando la ley de Dios. Parece que es una irreverencia porque es como idolatrar la ley. Dice que levanta sus manos a ella en acción de adoración. Y en los versículos 172 y 173 que leímos, dice que alaba y canta en adoración por la ley. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el autor está tan cautivado por la palabra de Dios que no hace otra cosa que caer rendido a ella. No puede separar los mandamientos de Dios mismo. Son uno solo. Pero también el autor reconoce algo que es clave al acercarnos a la ley de Dios. Aunque está tan maravillado por la ley, él sabe que no la puede cumplir. Sabe que la ley es su mayor bien, el seguir todos los preceptos, pero sabe que no puede. Y nosotros vemos que tampoco podemos. Sabemos que es un estándar demasiado alto. El pueblo de Israel no pudo. El apóstol Pablo tampoco pudo, como nos dice en Romanos 7. Y si intentamos hacer la ley de Dios, nos fatigamos e incluso podemos lastimar a los demás. Tal vez hemos sido testigos o incluso hemos sido perjudicados por grupos religiosos que quieren seguir la ley de Dios al pie de la letra, pero se llevan de encuentro a todo el mundo. Así que la ley de Dios, aunque es tan buena, no podemos cumplirla. Nunca podemos llegar al estándar. El salmista por eso clama por ayuda en los últimos versículos. Dice: pronta esté tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. De hecho, este final es muy interesante porque el inicio del Salmo comienza con: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Pero termina diciendo: me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. El autor de este Salmo es totalmente honesto. Conoce su condición y no pretende una perfección, sino que anhela, confía y busca su dependencia absoluta en Dios. Y esta es la gran diferencia en este Salmo. Es la gran tensión entre la ley y la gracia, entre la ley y el Evangelio. Es más, es la más maravillosa tensión. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, el cual voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? El lenguaje original que Juan está usando es el griego. Y en griego, palabra es logos. Y Juan está usando intencionalmente esta palabra que es tan filosófica y profunda. Porque el logos puede significar básicamente lo que da existencia y realidad a todas las cosas, de acuerdo a los filósofos griegos. Juan nos dice entonces que ese logos, esa palabra, esa ley, es la creadora absoluta de todas las cosas
y que además es Dios mismo. Y continúa en el capítulo 1 diciendo Juan: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. La ley de Dios, su palabra nos buscó, se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Esto es lo más sublime. Por eso el salmista levanta sus manos en adoración a la ley de Dios ante su palabra, porque está viendo la cruz desde lejos. Su oración y clamor por ayuda se convierten en la más suprema y maravillosa realidad en Jesús, quien vino a buscarnos porque estábamos perdidos. Amigos, Jesús es la ley de Dios. Él es la palabra, Él es el Logos. Él se hizo como nosotros, siendo ahora el nuevo Adán, porque el viejo Adán quebró la ley. Y siendo hombre, Jesús cumplió la ley, cada cláusula de ella, cada punto y cada coma. Y todavía tomó nuestro lugar de condenación, porque sabemos que no podemos cumplir la ley. Por eso Pablo nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La cruz de Jesús se convierte entonces en el gran eslabón entre la ley y la gracia. Por eso el gran sacrificio de Jesús por nosotros en amor, por ese sacrificio es que entonces podemos cantar junto con el salmista el Salmo 119, porque nos deja maravillados y nos deja a la vez perplejos. En la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, y Jesús cerró y selló el pacto final cuando gritó en medio de todo el dolor cósmico del peso de la ley de Dios sobre sus hombros: consumado es, ya todo está pagado, la ley está totalmente cumplida. Por eso es que podemos correr a Jesús, todos los que estamos cansados y agotados, para que podamos obtener libertad y perdón y un amor como jamás lo hemos experimentado. Y ahora esa ley de Dios, como Jesús lo dijo, queda resumida en 2 mandamientos solamente, que son amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. ¿Podéis creerlo? Gracias a Jesús podemos ver la ley de una manera tan diferente, y no ya como si fuera un grillete tan pesado en el cuello, no, sino como un acto de obediencia que nos causa placer y amor, porque amamos en libertad, obedecemos en libertad y servimos en libertad. Por ese amor que hemos recibido es que podemos también mostrarlo también a los demás, ya sea en medio de la iglesia, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra ciudad. La cruz de Jesús nos causa estar embelesados como este salmista por tan gloriosa ley que nos empuja a levantar nuestras manos a los cielos y dar gracias por tan grande, profundo y sublime amor. Así que amigos, la ley de Dios nos enseña, su ley nos da libertad, pero su ley también nos busca y nos lleva a los brazos de nuestro Señor Jesús. Amén.